trabajábamos con ecuaciones integro-diferenciales. En el método operacional, la herramienta, el destornillador que vamos a usar para resolverlo, es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace la ven en otra asignatura que es paralela a la nuestra. No sé si ya la habrán visto, creo que se llama Fundamento de Señales la asignatura. Ahí deben ver las transformadas tanto de Fourier como de Laplace. ¿Ya la vieron a esta altura del año o no? El miércoles pasado comenzamos con el tema este de la transformada de Bueno, Laplace. bueno, ok. Ante el problema que todos los años surge, que yo llego antes de que esa asignatura la dé, entonces yo lo que hice en las primeras dos clases, la segunda clase la voy a publicar el día martes que viene, es un repaso conceptual de lo que es la transformada y más que nada viéndola desde el punto de vista eléctrico, es decir, abandonar la formalidad de las matemáticas duras para ver qué relación tiene o en qué puede servirnos esa transformada para la resolución de circuitos eléctricos. Para eso tenemos que entender la variable en la cual se desarrolla esa transformada, como su nombre lo indica, transforma algo. Las transformadas son herramientas matemáticas que transforman un dominio a otro dominio. Ya deben haber visto, si han visto la primera clase, ya deben haber presentado que la transformada de Laplace trabaja con funciones de variable compleja. Eso quiere decir que si hasta ahora la variable nuestra era el tiempo, ¿se acuerdan? Nosotros calculábamos la corriente I de t o la tensión V de t. Ahora la transformada va a convertir esa variable temporal, la va a convertir en una variable compleja. Esa variable compleja se llama S. Eso está en la primera clase, eso lo explico bien. Entonces, comenzamos con la explicación de qué es S, que probablemente en la otra asignatura se la presentan directamente, es una variable compleja, pero para los ingenieros eléctricos esa variable compleja tiene un significado, tiene una unidad de medida incluso. Pero como es un concepto, digamos que lo saca de su zona de confort a ustedes, porque, claro, hasta ahora teníamos variables que eran sencillas de entender, variables como el tiempo, en este caso, pero ahora nos vamos a una variable que es compleja. ¿Cómo interpretamos esa variable compleja? Entonces, ese es el primer ítem que desarrollo en la primera clase de este tema, que ya está publicada, que la deberían haber visto. Recomendación, chicos, como yo siempre les digo, no dejen correr esto, porque yo les dije que esta asignatura, a medida que avanza, se hace más complicada, digamos, desde el punto de vista matemático. Es más, les dije que el que maneje un software matemático va a tener ventajas respecto a aquellos que no lo usan. Entonces, acá empezamos a trabajar con funciones de variable compleja. Ustedes van a ver que cuando yo les explique ya después, en la tercera clase, cómo se resuelven circuitos con esto, van a decir, es extraordinario, realmente es muy fácil resolver un circuito respecto al método que usábamos antes como el método íntegro diferencial. Pero para poder usarla bien, ese método tan fácil, desde el punto de vista operativo, hay que entender bien qué hace la transformada y en qué convierte un circuito cuando yo le aplico a ese circuito el cambio de variables. Entonces, chicos, necesito que sigan con detalle las interpretaciones de los conceptos de transformada de Laplace, variable compleja, parte real de la variable compleja, parte imaginaria de la variable compleja, que todo eso está explicado perfectamente eh, en, la, en la primera clase. Bueno, ahora lo voy a dejar un ratito para que se conecten con el aula virtual y así colocan su asistencia, por favor. Está sin clave, entonces pueden perfectamente ponerla rápidamente y luego continuamos con la explicación de la clase. ¿De acuerdo, chicos?
¿Me han entendido? Sí, no hay profe. problema. Sí, no hay problema, profe. Muy bien. Sí, profesor. Por favor, se conectan y me avisan cuando terminan. Bueno, finalmente hay un chico que no registró su asistencia. A ver. Sí, tengo 19 presentes, no sé qué ha pasado. Bueno. Estábamos en lo que yo les decía de las clases del nuevo tema. Entonces, las dos primeras clases, yo normalmente no debería darlas así a las clases. Yo tendría que entrar directamente a circuitos eléctricos y a trabajar con la transformada de Laplace. Pero ya me ha pasado en innumerables oportunidades, en muchos años que estoy enseñando esto, que al no manejar la herramienta, empezamos a hacer agua en la parte eléctrica. Entonces, he optado por perder un par de clases, perder entre comillas, y yo hacer el resumen de la herramienta para que estén en condiciones de entender la parte eléctrica. Prefiero perder ese tiempito, pero ganarlo luego, porque lo voy a ganar en la parte eléctrica. Entonces, por eso, las dos primeras clases, es decir, la que está publicada ya y la que se va a publicar el próximo martes, completan lo que es la introducción a la transformada de Laplace, ¿ok? Por eso que esas clases son más bien matemáticas que eléctricas, porque no van a ver un circuito. Sí, en algún ejemplo aparece un circuito, pero todavía no es digamos, lo principal que vamos a ver en este tema, que es la resolución de circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Ojo, si tienen que rendir 18, no digan me concentro en el parcial y descuido esto, porque si descuidan esto, no lo van a poder agarrar más, porque después viene otro tema complicado y después otro tema complicado. Entonces, si no me van siguiendo, se van a perder en el camino. Lamentablemente se lo aviso. Entonces, tienen que tener doble trabajo, preparar el parcial y seguirme en las clases de Laplace. Entonces, el próximo martes o miércoles, o sea, el martes publico la segunda clase de Laplace y el miércoles va ya el primer trabajo práctico de Laplace, que es un trabajo práctico más bien matemático que eléctrico, pero es para aflojar un poco la muñeca en cuanto a el manejo de esta nueva herramienta. Va a haber un práctico el día 2 de septiembre, miércoles, y el próximo miércoles otro práctico que va a ser ya más general de la transformada de Laplace. ¿Me han entendido el cronograma, chicos? El próximo martes va a haber una teoría nueva. El miércoles se publica el práctico y el miércoles 9, el otro trabajo práctico. Esa va a ser la hoja de ruta que vamos a tener por ahora. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos de ustedes han visto la clase que ya está publicada? Muy poquitos, ¿no? A ver. Bueno, usted la ha visto. Yo llevo el control de quién ve y quién no ve, por eso les pregunto, ¿no? He visto que muy pocos lo han visto. Yo publico en las novedades siempre, y a ustedes les debe llegar por mail, que una clase ha sido publicada. Entonces, por favor, vean la clase, pero no solamente la vean, entiéndanla, pásenla varias veces, deténganse, véanla hasta el final, tengan preguntas para que cuando nosotros nos juntemos podamos discutir eso, ¿de acuerdo? A ver, yo voy a partir la pantalla y me voy a ir a la clase esa, porque quiero decir unas cositas de ahí. Me esperan un minutito, voy a partir la pantalla. ¿Están viendo el PowerPoint? Chicos.
Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, profe. Bueno, ok. Lo que yo les quiero decir, yo no voy a explicarlo el PowerPoint en detalle porque eso está en la clase que está puesta en el aula virtual. Pero lo que les quiero decir es, bueno, hay, como ven ahí, vamos a resolver circuitos eléctricos en régimen transitorio y permanente con un nuevo método que es el método operacional, que es el método que mejora el método que veíamos antes que se llamaba método clásico. Entonces, para entender, es lo que yo les decía recién, para entender toda esta herramienta nueva que tenemos para resolver circuitos eléctricos, lo primero que hago es una introducción de la llamada frecuencia compleja. ¿De dónde viene la frecuencia compleja? ¿Cómo llegamos a una frecuencia compleja? Y explicamos ahí todo a partir de una tensión como esa que está puesta en pantalla, que fíjense qué característica tiene esa tensión. Miren, es una tensión cosenoidal, ¿no es cierto? Que tiene una frecuencia, esa frecuencia, y tiene un ángulo de fase inicial convencional. Ahora bien, ¿qué tiene de nuevo esto? Esto tiene de nuevo que el valor de pico no es constante, sino que es una exponencial e a la sigma t. Ese simbolito es sigma, es una letra griega. Fíjense que si sigma es positivo, este valor de pico va creciendo con el tiempo, porque e a la sigma t es una exponencial creciente. Mientras que si sigma es menor que 0, este exponencial es decreciente y entonces este valor de pico, todo este valor de pico, va a ser una cosa decreciente. Entonces, esto les tiene que sonar mucho a ustedes, porque ya lo vimos este tipo de ecuación en método clásico. ¿Se acuerdan? En el método clásico vimos esa ecuación que era una exponencial así, que tenía una modulación. Entonces, esa expresión es la de acá. Eso es lo que estamos tratando de dibujar. Bueno, a partir de esa expresión, se hace el estudio, y eso véanlo en la clase. Esperen, se me trabó esto, parece. Ahí hago un estudio de qué pasa en esta expresión cuando sigma, las dos variables, fíjense cuáles son, no variables, sino que en definitiva van a ser variables luego. Presten atención a sigma y presten atención a omega. Sigma es el que comanda la exponencial y omega es la frecuencia del cosenoidal. ¿Qué pasa si sigma es igual a 0 y omega es igual a 0? Vemos claramente que si sucede eso, e a 0 es 1 y coseno de 0, t es 0. Entonces nos queda Bm coseno de teta, o sea, una constante. Ahora, si sigma es igual a 0, pero omega no, desaparece d a la sigma t, me queda Bm y nos queda una sinusoide convencional. Y finalmente, si si omega es igual a 0, entonces nos queda una exponencial, porque si omega es igual a 0, queda coseno de teta, y Bm coseno de teta es a la sigma t, entonces eso va a ser un valor de pico B0, que va a ser Bm coseno de teta por e a la sigma t. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que a partir de una exponencial amortiguada, perdón, de una seno amortiguada, yo puedo conseguir una función continua, una sinusoidal o una exponencial. Es decir, esta sería una expresión madre del resto de las expresiones. Bueno, yo no voy a explicar con detalle por qué, pero pero hay una relación entre la función exponencial y la función compleja, ahí es donde tenemos que ver la fórmula de Euler y demás. Entonces ahí es donde explicamos que sigma
se llama parte real de la frecuencia compleja. Recuerden que sigma era el que comandaba el amortiguamiento. Se llama parte real de la frecuencia compleja, se llama frecuencia neperiana, tiene unidades de Neper por segundo, y omega es la parte imaginaria de la frecuencia compleja. O sea, ya hemos aprendido que hay una frecuencia que es compleja, que tiene una parte real, que es sigma, y una parte imaginaria, que es omega. Entonces, cualquier función de excitación se puede escribir de esta manera, donde a S la llamamos frecuencia compleja, y ahí ya aparece S, y S va a ser la variable de la transformada de Laplace, con la cual ustedes van a trabajar. Entonces, ahí se demuestra que la excitación continua es un particular valor de S igual a 0 en esta expresión. Si tengo una excitación exponencial de S igual a sigma, y si tengo una excitación sinusoidal, si trabajamos a través de la identidad de Euler, llegamos a, digamos, la función. También pasa lo mismo para un seno amortiguado. Todo esto es matemáticas, chicos. Por eso es que yo lo pongo, lo explico por arriba nomás, porque eso lo van a ver con muchísimo detalle en la asignatura correspondiente. Entonces, ya estamos viendo la naturaleza física de la frecuencia compleja S. Describe una senoide que varía de manera exponencial, donde la parte real se asocia con la variación exponencial. Acuérdense, la exponencial era B0e a la sigma t, que si es negativa disminuye, si es positiva aumenta, y si es cero es constante, obviamente. Y la parte imaginaria de S, que es omega, es la frecuencia correspondiente a la variación senoidal de esa señal. Entonces, finalmente, S va a ser sigma más J omega. ¿Sí? Sigma más J omega. Fíjense que S es una nueva variable que tiene una parte real y una parte imaginaria. Por eso se llama frecuencia compleja. ¿De acuerdo? Señor. Sí. ¿Cuál? ¿Esa? Sigma, sigma, sigma. Teta, más teta. ¿Cuál T? Esta T que estoy viendo, ¿usted me ve el cursor del mouse? Bueno, esa T es la variable T, pero que después nosotros la vamos a convertir en S, como en esta señal. Usted ve que ahí vemos que esta función la puedo representar así en función de T, pero usando la variable compleja, S. Y lo que explicamos acá, que de acuerdo a los valores que toma S, esta expresión puede ser continua, exponencial, senoidal o senoidal amortiguada. Es matemática propiamente dicha. Yo aquí puse funciones que son tensión o corriente, V de T o I de T, pero en matemática usted puede tener aquí una función F de T cualquiera que cumpla las condiciones estas. Entonces, ya presentada la variable S, entonces ahí yo les pongo un poquito para que tengan una idea ya física, no que vean la variable S como una variable puramente matemática. ¿Qué significa la variable S con la realidad? Es decir, ¿qué significa un valor positivo de S? Por ejemplo, S igual a 5 más J0, o sea, S igual a 5. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una variable S que tiene sigma igual a 5 y omega igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo reemplazo en la expresión que vimos recién, K por E a la ST, en vez de S pongo 5, entonces significa que tengo una exponencial creciente. Es una función exponencial creciente. Mientras que si tengo un valor real negativo de S, como por ejemplo menos 5, será una exponencial decreciente. Es decir, acá no hay frecuencia, porque la frecuencia es 0, omega.
¿Qué pasa si yo tengo un valor imaginario de S como J10? Este valor no tiene parte real, es decir, no se amortigua, ni crece ni decrece, solamente tiene una frecuencia. Bueno, ahí demostramos que ese valor de S, que tiene que ser conjugado entre sí, ahí lo explico, finalmente puede ser una función como 20 coseno de 10t menos 53,1 grados, en un ejemplo que doy acá. Véanlo, porque en esta clase yo no lo estoy explicando, simplemente lo estoy haciéndole un panorama general de lo que esto ya lo deberían saber de la otra asignatura. Yo lo estoy poniendo ordenadamente para que tengan una idea de qué significa físicamente esa variable que los matemáticos la llamaron S. Ahí también pongo otro ejemplo de S. Primero lo hicimos real a S, luego lo hicimos imaginario puro. ¿Qué pasa si S es complejo? Es decir, tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, en ese caso, vamos a tener otro tipo de función, como por ejemplo esta, e a la 3t coseno de 5t, porque sigma vale 3 y porque omega vale 5. Bueno, hasta ahí he tratado, no sé si en vano, pero por favor pongan empeño en esto, complementenlo con lo que ven en la otra asignatura y agarren la bibliografía para completar esto. Esto es fundamental que lo entiendan, pero tiene un muy fuerte contenido matemático. Yo necesito que entiendan bien lo que es la variable S, porque si no la entienden a la variable S, difícilmente van a entender la transformada de Laplace. Bueno, entonces ahora, ¿qué significa el método operacional aplicado a los circuitos? Profesor, Aquí disculpe, viene lo... disculpe, profesor, Sí, ¿en qué libro lo podemos encontrar bien desarrollado ese tema? repito, todo lo que yo explico y todo lo que la asignatura explica está en la bibliografía que yo les puse al comienzo del año. Yo ya les di los mismos libros que siempre les di. Ya hicimos lista varias veces. El Sadiku, el Boylestad, el, no sé, el Haidt, el Skilling, cualquier libro que diga circuitos eléctricos lo tiene, cualquiera. Es un tema estándar, digamos. No es un tema que es muy exclusivo de algún libro. Todos los libros lo tienen. Todos los libros que se llamen circuitos eléctricos, que se llamen electrotecnia o cualquiera de esos títulos, lo tienen. Bien, gracias. ¿Qué hace el método operacional que yo quiero hacer? Bueno, es una técnica nueva para resolver el circuito en régimen transitorio. ¿Entienden lo que vamos a aprender ahora? Es una nueva técnica para resolver circuitos que están con un transitorio, es decir, que tienen una llave o que están afectados por el UDT, que era la función escalón. Pero ahora, esa técnica nueva usa una herramienta matemática que se llama transformada de Laplace. Es decir, que si yo no entiendo la transformada de Laplace, nunca podré resolver circuitos en régimen transitorio con el método operacional. Por eso mi preocupación de que entiendan esta transformada. Y para entender esta transformada deben entender qué es la variable S, porque la transformada de Laplace lo que hace es convertir el dominio del tiempo en el dominio de la función compleja. Esto se puede aplicar para cualquier topología de circuitos, es decir, se aplica para cualquier forma de circuitos. El método clásico que vimos antes era un método que tenía ciertas limitaciones, porque si yo tenía un circuito de 6 mallas y yo tenía un transitorio en ese circuito enorme, si yo quería aplicar mallas, lo que pasaría es que tendría un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, pero esas ecuaciones son integros diferenciales. Imagínense lo que un sistema integro diferencial, o sea, de ecuaciones diferenciales para resolver. Es decir, que el método clásico, donde hace agua, digamos, porque no hace agua el método, sino que la parte resolutiva matemática es muy grande. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar ahora es resolverlo con otra herramienta. Y esa herramienta no tiene límites para resolver cualquier circuito, grande o chico. Esa es la gran ventaja. Entonces,
Se aplicará la transformada de Laplace al circuito en el dominio del tiempo para obtener el circuito equivalente en el dominio de la variable compleja S, que es la variable de la transformada de Laplace. ¿Está claro? Ese va a ser nuestro cometido. Nos dan el circuito convencional en el dominio del tiempo. En vez de resolverlo con ecuaciones diferenciales, lo que vamos a hacer es convertirlo a un nuevo circuito equivalente en S. Vamos a resolver en S y luego vamos a volver al tiempo. Ya vamos a ver un cuadrito que lo explica muy bien. ¿Cuál es la gran ventaja de convertirlo con la transformada de Laplace a la variable S? Que el nuevo circuito se puede resolver con ecuaciones algebraicas, no diferenciales. ¿Entienden la diferencia, no es cierto? Una ecuación diferencial es mucho más complicado de resolver que una ecuación algebraica, que es la ecuación estándar. Una ecuación algebraica es 5x más y más 4 igual a 0. Entonces, un compañero Torres que pide que lo acepte, por favor. ¿Cómo? Un compañero, Luis Miguel Torres, pide que lo acepte. Sí, que no lo estoy viendo porque estoy con la pantalla compartida. A ver, espera un momentito. Voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Ya entró, señor Torres? Señor Torres. Bueno, supongamos que ya está dentro. Volvamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo, chicos? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí. Bueno. Entonces aquí les estoy dando el resumen conceptual del tema que vamos a ver en las próximas clases. Es decir, como ustedes ven, vamos a desarrollar un método que es más fácil para resolver el circuito. Notablemente más fácil, porque las ecuaciones que yo tengo son algebraicas y no diferenciales. Ahora bien, el tema es poder cambiar el circuito desde el tiempo a la Laplace, y es ahí donde yo necesito que la transformada la conozcan bien. Pero además de la transformada, para obtener después el régimen transitorio en el tiempo, porque ese es el objetivo mío, el tiempo, tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace, o la antitransformada, que sería la otra operación que necesitan conocer. Este cuadrito, chicos, este cuadrito es fundamental porque explica lo que vamos a hacer, cómo vamos a resolver los circuitos eléctricos con el método operacional. Así que este cuadrito lo tienen que entender sí o sí. Después vamos desglosando cada uno de esos pasos. Pero acá les hice un cuadrito instructivo, muy instructivo, a mi entender, de cómo es este proceso. A ver, ¿están viendo todos, chicos? Para que no hable dos veces. Sí, profesor, se ve. ¿Están prestando atención? Bueno. Sí, ingeniero. Muy bien. Imagínense ustedes que tienen un circuito, cualquiera de los que yo les daba en el práctico, hasta el práctico anterior. ¿Está claro? Esos circuitos que tenían un circuito, una llave, una fuente, y yo les digo, resuelvan el circuito y consigan tal cosa, la corriente. ¿Qué hacían ustedes? Bueno, normalmente con Kirchhoff de tensión o Kirchhoff de corriente planteaban ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan? Qué sé yo, L de I de T más B de la fuente más I por R igual a 0. Si era un circuito 0. ¿Qué hacían luego? Planteaban la ecuación diferencial y con alguna técnica la resolvían esa ecuación diferencial. Y cuando resolvían la ecuación diferencial conseguían la solución, que era lo que yo les pedía, o conseguían la corriente I de T o conseguían una tensión B de T. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Han entendido este cuadrito? Sí, profesor. Sí, profe. Esto es lo que ustedes van a rendir en el hacíamos- parcial número 1. Lo que ¿Está hacíamos claro? el método clásico, sí. Bueno, ese es el método clásico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, a través de la transformada de Laplace, fíjense que esta L en gótico es la forma de poner que yo estoy transformando con Laplace esta función f de t. Todavía no he presentado la transformada, pero es una herramienta. Hagan de cuenta que la conocen. Si aplican esta herramienta a la función f de t que tengo acá, en la ecuación diferencial,
Si hago eso, consigo una ecuación algebraica. Miren la magia de la transformada de Laplace. Aquí está la magia. Esta ecuación diferencial que yo tenía en el tiempo, si yo hago la transformada de f de t, es decir, consigo la función f de s, que es la que me da la transformada, esa ecuación diferencial se convierte en algebraica. Esa es la gran magia. La transformada convierte una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Entonces, esa ecuación, eso ya está en el dominio de S. ¿Lo ven? Al dominio de S. S es la variable compleja, que es el fruto de la transformada E. Entonces, si yo tengo una ecuación algebraica, con las técnicas algebraicas, que si yo tengo un sistema de ecuaciones, despejo la variable que yo quiero, consigo la solución. Pero la solución acá, que es la corriente o la tensión que yo les pedía, es la corriente o la tensión que yo les pedía, pero en el dominio de S. ¿Está claro? Sería I de S o V de S en la variable compleja. Pero eso no era lo que yo les pedía en el problema original, porque en el problema original yo les pedía acá que la solución que yo quería era, de este circuito, era I de T o V de T. Y acá, ¿qué tienen? I de S o V de S. Entonces, ¿cuál sería el paso próximo que tengo que hacer? Tengo que volver del dominio de S al dominio del tiempo para tener la solución que yo quería. ¿Cómo se hace? Con la transformada inversa o antitransformada de Laplace. Es decir, antitransformo la función f de s que yo conseguí como solución y consigo la función en el tiempo. Es decir, yo para resolver el circuito con este nuevo método hago este camino. Vean el mouse. Hago este camino, este camino, este camino y llego acá. Ustedes me pueden decir, es mucho más largo esto que hacerlo así. Lo que sucede es que a pesar de ser más largo, es mucho más fácil que venir por este camino. Sobre todo cuando el circuito que yo tengo es un circuito complicado o muy grande para resolver. ¿Han entendido cuál va a ser la mecánica que vamos a tener en este tema? Sí, profe. Sí, fue entendido. Bien, ¿ha quedado alguna duda de por qué estamos en este tema? Una duda, ¿Cuál es profesor, la madre acá. del borrego acá, entonces? ¿Cuál es el punto que tienen que realzar ustedes? Esta parte ustedes la saben solucionar, porque son circuitos que con técnica algebraica ustedes saben solucionar, Maya, Nodo, Thevenin, cualquiera de estos. Lo que tienen que pulir es cómo paso de acá a acá con la transformada y cómo paso de S a T con la antitransformada. ¿Entienden? Estos son los dos pasos que tienen que aprender. Por eso les decía yo que es importantísimo conocer la transformada y la antitransformada, porque si no sabemos eso, va a ser difícil que podamos hacer todo este camino. ¿De acuerdo, chicos? Profesor, una consulta. Señor. Antes de pasar a la transformada de Laplace, ¿deberíamos simplificar el circuito? Por ejemplo, No, si tenemos en paralelo o en serie algún... no. Ya van a ver más adelante cuando hagamos eso, no hace falta. Lo trabajan directamente en Laplace y en Laplace lo pueden simplificar de acuerdo a lo que ustedes quieran o lo que necesiten. Pero en principio el circuito original lo transforman completamente a Laplace y ya está, se acabó la historia y trabajamos en Laplace. Bueno, para eso ahora volvemos a la matemática, chicos. ¿Qué le acabo de decir? Que la madre del borrego de este tema está acá, en la transformada y en la antitransformada. Entonces, ¿qué es la transformada? Bueno, ahí eso, yo no voy a entrar en los detalles, pero nosotros vamos a hacer muy pocas veces este cálculo, pero les quiero presentar. La transformada bilateral de Laplace se define como, si yo tengo una función f de t en el tiempo, si hago la operación f de t por e a la st e integro entre menos infinito e infinito, consigo una función en la variable s, porque la variable t desaparece, que se llama transformada bilateral de Laplace de la función f de t. ¿Qué hace? Convierte una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja. Esa es la definición general de la transformada bilateral. Y la antitransformada bilateral de Laplace es al revés. Tengo una función f de s y si hago esta operación matemática consigo su correspondiente f de t. Es decir, que la antitransformada convierte una función del dominio de la frecuencia compleja al dominio del tiempo. Bueno, ahí les pongo que en realidad nosotros en ingeniería eléctrica no usamos la transformada bilateral
si no usamos la transformada unilateral, porque en el régimen transitorio siempre partimos de un t igual a 0 menos, no hacemos desde menos infinito hasta infinito, sino desde un valor de referencia hasta el infinito. Entonces, la transformada bilateral se transforma en la unilateral, que va desde 0 menos hasta infinito, involucra la condición inicial, esa sería la transformada de Laplace, y la antitransformada también la podemos tener como unilateral. Estos son detalles matemáticos que ustedes tienen que tenerlo claro, pero que nosotros vamos a trabajar con tablas más bien. No vamos a hacer cálculos como este, salvo en el primer trabajo práctico podemos hacer unos cálculos, pero en circuitos, en electrotécnica vamos a trabajar siempre con las tablas, es decir, no vamos a calcular las transformadas, sino ya las vamos a tener calculadas. Esta nomenclatura quiero que la tengan en claro. F de S se llama la transformada de Laplace. ¿Ven esa L en gótico? Esa es el operador transformada de Laplace de F de t. Y F de t es la transformada inversa o antitransformada de F de S, como dice ahí. Esto es un resumen matemático. También les tienen que explicar que hay una condición de existencia de la transformada de Laplace. No todas las funciones tienen transformada de Laplace, sino que la función tiene que cumplir con cierta condición. Bueno, una de las condiciones es que converja a un valor finito y tienen que cumplirse estas dos condiciones. Esto lo van a ver bien en la otra materia, pero yo lo quiero que queden claro que no todas las funciones tienen transformada de Laplace. Y hay algunas señales en ingeniería eléctrica que no admiten transformada de Laplace. No son las más normales, las más comunes, pero existen. En algunos exámenes puse circuitos con señales que no tienen y lo resolvieron completamente con Laplace, no sé cómo hicieron, pero ese circuito, esa excitación no tenía transformada de Laplace. Bueno, así como la transformada es una operación matemática. Entonces, como operación matemática tiene propiedades. La primera es la linealidad. O sea, la transformada de Laplace de la suma de dos funciones es igual a la transformada a la suma de las transformadas, ¿sí? También del escalamiento, la transformada de una función que esté multiplicada a la variable t por una constante es igual a la inversa de esa constante por la transformada de s sobre a. Después, el desplazamiento en el tiempo, si yo desplazo la variable t una unidad a, eso se refleja en la variable compleja por el producto de una exponencial. También podemos hacer un desplazamiento de frecuencia, que sucede esto. La diferenciación en el tiempo, que esto es una expresión que vamos a usar mucho en ingeniería eléctrica porque tiene que ver con la bobina. Ya van a ver que la transformada de una derivada es igual a S por la transformada de Laplace de esta función menos el valor que tiene esta función, el 0 menos. Y después la integración, la transformada de la integral es igual a 1 sobre S por la transformada de f de t, o sea, f de s. Fíjense un detalle. La transformada de una derivada multiplica S a la función transformada. La transformada de Laplace de una integral divide en S a la función transformada. Miren la relación. En una multiplica, en otra divide. Y finalmente, una diferenciación en frecuencia, que es que la transformada de t por f de t es igual a menos la derivada de la función f de s sobre s. Estas son propiedades de la operación de transformada de Laplace que vamos a usar. Sobre todo estas dos vamos a usar mucho. Bueno, ahí les doy ejemplo. Eso véanlo en la casa. Este es un ejemplo típico. Si yo tengo una función f de t, encontrar su función transformada de f de s, aplicando la definición. La definición decía que f de s es la transformada de Laplace de esta función f de t, que es e a la menos at por u de t. Entonces aplico la definición en la integral entre 0 e infinito de la función f de t por la función e a la menos st. Si yo opero acá, resuelvo la integral, particularizo por los límites de integración, llego a esto, lo cual es una
una transformada reconocida, que la usamos muchísimo, y es que la transformada de una exponencial es igual a 1 sobre s más la constante de ese exponencial. Fíjense que esta se refleja acá. Otro ejemplo, bueno, eso ya veanlo de ustedes para... Por ejemplo, tenemos que conseguirnos las tablas, ¿verdad? No. Estos ejemplos son para fabricar la tabla. ¿Está claro? Aquí no estoy usando la tabla, porque acá dice encontrar su función transformada aplicando la definición. Es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Nosotros en circuitos sí vamos a usar la tabla, muy probablemente, pero acá es para darles ejemplo de cómo funciona la definición de la transformada. Acá este ejemplo es para aplicar la propiedad de derivación, que acabamos de ver también en las propiedades de la transformada. Vean cómo se puede conseguir la transformada del seno, la transformada del coseno, si sabemos la transformada del seno, porque saben que el seno y el coseno tienen relación con la derivada. El tercer ejemplo es calcular la transformada de la función g de t, que es la derivada de una función f de t, con f de t igual a ese valor. Entonces, ¿cuánto vale la transformada? Bueno, ahí está la transformada. Repito, esto es probable que lo vean con mucho más detalle en la asignatura señales. Yo aquí le estoy dando ejemplos burdos de cómo se calcula una transformada de Laplace, cómo se la calcula y cómo se usan las propiedades, ¿de acuerdo? Pero no estoy aplicando nada de circuitos eléctricos, estamos aplicando conceptos puramente matemáticos. Muy bien, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? La transformada de Laplace, cómo pasar del tiempo al dominio de S, porque eso vamos a hacer luego en circuitos. Pero ahora también son importantes dos teoremas que son de mucha utilidad, ya van a ver por qué. Se llaman teorema de valor inicial y valor final, que acá les pongo en el título teorema de valor inicial y final. Planteo, nada más así muy rápidamente, y en las próximas placas lo desarrollo con más detalle. El teorema de valor inicial dice que el límite cuando t tiende a 0 más de una función f de t es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. O sea que relaciona el valor inicial, porque es t igual a 0, t tendiendo a 0 de una función f de t, con el valor de f de s. Y el teorema del valor final dice que es el límite cuando t tiende a infinito, valor final, que es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. ¿Para qué se usan estos teoremas? Y esos teoremas se usan para comprobar si se ha calculado correctamente f de s. Porque si yo convierto una función f de t en una función f de s y después no cumple ninguno de estos teoremas, es porque f de s la he calculado mal. Una de esas aplicaciones es esa. Justamente fíjense acá, yo tengo una función f de s igual a esto, y le calculo le aplico el teorema de valor inicial y el teorema de valor final. Y veo si realmente eso está bien o está mal. Bueno, acá les doy el teorema de valor inicial con más detalle. Véanlo ustedes, eso lo van a ver bien en la teoría. Les pongo un ejemplo para que vean cómo funciona ese teorema. Sí, sí. Igual. Tienen que ser... No he entendido la pregunta. ¿Igual o qué? Mira lo que dice ahí. El límite, en el teorema de valor inicial, valor inicial, ¿por qué es inicial? Porque es t tendiendo a 0, el valor inicial. Ese límite tiene que ser igual a este otro límite. O sea que si usted tiene f de s acá, le hace a un límite con s tendiendo a infinito a esta expresión de s por f de s, o sea, esta expresión la multiplico por s y hago tender s infinito, que es lo que hice acá. Y eso da 7. ¿Qué significa eso? Que también el límite cuando t tiende a infinito de f de t va a ser 7. Es decir, no tengo que conocer f de t. Conociendo f de s, puedo saber qué pasa con f de t en 0 y en infinito. ¿Entendido? Ese es el uso del teorema de valor inicial y final. Bien. Bueno,
Acá les explico con más detalle el teorema de valor inicial, les pongo un ejemplo también para que me entiendan. Repito, todo esto es matemática, todavía no estoy tocando nada de la parte eléctrica. Y aquí le pongo el teorema de valor final, también lo que significa, sin ejemplo, porque ya les puse antes un ejemplo. Finalmente, a ver chicos, ya sabemos calcular la transformada de Laplace. Hemos visto la definición de la transformada, cómo se calculan, hemos visto 3 o 4 ejemplos. Entonces, si yo me pongo en la tarea, fíjense, me puse en la tarea recién de calcular la transformada de esta función y consigo este resultado. Aquí me puse en la tarea de conseguir la transformada del coseno y conseguí este resultado. Si hago todos los cálculos de las funciones que admiten transformada de Laplace, los puedo listar y tener una tabla como esta. Fíjense, si yo tengo una función en el tiempo, ¿cuál es su transformada de Laplace? Por ejemplo, el impulso tiene una transformada de Laplace 1. El escalón u de t tiene una función, una transformada que es 1 sobre s. La rampa t tiene 1 sobre s cuadrado. La exponencial que no salió, no sé por qué, 1 sobre s más a, que es el ejemplo que yo les desarrollé. La transformada del coseno de omega t es s sobre s cuadrado más el omega este al cuadrado. Y así sucesivamente. Es decir, que cuando nosotros estemos trabajando en circuitos eléctricos y tengamos que aplicar la transformada a alguna excitación, no voy a hacer el cálculo de la transformada, sino me voy a venir a la tabla, voy a ver la función en el tiempo que tengo y voy a ver su correspondiente transformada de Laplace. ¿Entendido, chicos? Es decir, no vamos a hacer los cálculos de la transformada de Laplace, pero sí necesito que entiendan qué proceso se está haciendo. En el primer práctico de este tema, que es el que va a ser publicado en el día martes, sí les hago trabajar con esto, con calcular las transformadas, pero es para que aflojen un poco la muñeca en cuanto al trabajo con la variable S. En la otra materia van a hacer con más detalle esto. Acá les pongo otra tabla más completa. Tengo más funciones f de t y su correspondiente f de s. Estas son las tablas que tienen que tener a mano cuando resuelvan los circuitos eléctricos. Y acá les pongo una tabla más completa de las propiedades que ya vimos en las placas anteriores. Y aquí termina la primera clase. ¿Qué nos está faltando de todo el proceso? ¿Se acuerdan el cuadrito este que vimos recién? A ver, hasta que yo llegue. Este cuadrito. Ya acabamos de estudiar con detalle la transformada de Laplace. Ya sabemos cómo se calcula, cuál es la definición y cuáles son las tablas. ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo se calcula la antitransformada? Para volver al tiempo. Ese cálculo de la antitransformada va a ser la siguiente clase teórica que va a estar la semana que viene, donde vamos a hablar de la antitransformada de Laplace y cómo volver al tiempo. Y ya la tercera clase va a ser de circuitos. Es decir, ya sabemos transformar la f de t y sabemos antitransformar f de s. Ya sabiendo estas dos herramientas, bueno, ya estamos en condiciones de resolver los circuitos que nos planteen con esta técnica. ¿Han entendido, chicos? Digamos, han entendido el concepto general. Ahora tienen que ponerse a trabajar, digamos, a verlo con más detalle y a complementar con la bibliografía. El práctico que va el próximo martes es este. Tiene 6 problemas y todos son referidos a frecuencias complejas, a funciones a las cuales hay que determinar algo entre el tiempo y la frecuencia compleja, y hay varios que tenemos que calcular la transformada de Laplace de algunas funciones en el tiempo. ¿De acuerdo? El último problema, que es antitransformar, h de s, y tenemos que encontrar h de t, es lo que van a poder hacer cuando
publique la otra clase. Pero este práctico va a estar disponible el martes que viene. Bueno, a partir del martes pueden ir ya garabateando alguna solución y la vamos a ver el próximo viernes. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. Sí, profe. Bueno, a grosso modo les quería presentar el nuevo tema. Muchachos, consejo. Se está complicando la cosa, ¿no es cierto? Se está complicando matemáticamente, se está complicando eléctricamente. Yo les dije que esta materia va siendo más densa a medida que va avanzando. Entonces, no dejen volar la paloma, traten de seguirme, porque si no, se van a perder en un mar inmenso de cosas que después no van a poder procesar. Así que bueno, les estoy dando casi todo el material servido, digamos, tanto en la teoría como en las clases que les pongo, en las explicaciones de las reuniones, en la bibliografía que puedan tener, así que aprovechen todo ese bagaje de cosas para poder avanzar. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, ingeniero. no se olviden, los que no han presentado el trabajo hasta el día 30 a las 23:59 pueden levantarlo, y el próximo martes estén atentos a la publicación de la segunda clase y la publicación también de la teoría. ¿Alguna duda, chicos? Inge, en cuanto a la bibliografía, está un poquito más, digamos, usted que de los que nos dio, cuál es un poquito más, digamos, por ahí simple en las explicaciones para que las podamos entender. Por ejemplo, yo tengo el DORF y el Boystad, y como que por ahí algunas cosas no las entiendo, algunos. Bueno, casi todo lo que yo les dije Sí. son del estilo de esos libros, digamos, no hay nada que simplifique. ¿Qué es lo que no entienden? ¿De esta parte o de otros temas? No, en general, digamos, vengo tratando de complementar las clases que usted da con los libros, pero por ahí, digamos, hay algunas cosas que no compré bien en el libro, que por ahí están un poquito mejor explicadas en Yo la... tengo el listo, está bastante bueno. ¿Cuál es el que usa usted, Brito? El Nilsson. Sí, también. Sí. Miren, chicos, Yo estoy usando el Sadiku, profe. también, el Sadiku es de un nivel medio. Ahí está. A ver, Garrido, usted me estaba preguntando de qué libro puede ver un poco más sencillo las cosas. Bueno, Claro, es porque esto que está un lo que poquito más pasa, elevado. ¿sabe lo que pasa, Garrido? Lamentablemente quizás tengan una falla estructural en lo que es circuitos eléctricos de antes, Claro, sumado a que las matemáticas no son el fuerte, ¿entienden? Entonces se sí. hace un mix ahí complejo para sacarlos a Eh, flote. Profe, Entonces, hay otra cosita. Por ejemplo, usted está enseñando el tema este nuevo y nosotros recién esta semana hemos arrancado con la formada de Laplace en la otra materia. Entonces, también nos cuesta entrar bien en un concepto para agarrar el otro concepto. bueno, justamente somos dos profesores que estamos enseñando lo mismo, de Claro, manera sí. tal que tienen que sacar lo bueno de los dos para que ustedes, yo no pretendo que ahora sepan transformar de Laplace, yo lo que hice ahora es simplemente presentar el tema, nada más, conceptualmente, ni pretendo que sepan calcular ya una transformada, pero sí que entiendan para qué sirvió la transformada en un circuito, como veíamos en ese cuadrito, y qué hace la transformada en la vida real. Después, ustedes tienen que ir, digamos, procesando toda esa información para poder sacar conclusiones. Pero como yo les decía recién, a veces, como pasaba en cuadripolo al comienzo, que yo le planteaba un cuadripolo miserable de 3, 4 elementos, tenían que aplicar alguna técnica de resolución y no se daban cuenta, o no lo podían hacer, porque tenían una falla estructural anterior. Entonces, este libro que usted me consultaba, Garrido, son muy buenos libros de circuitos eléctricos. Si no los entiende, porque tiene una falla de antes, digamos, de algún tema anterior que no lo puede seguir. Bueno, ahí está el Sadiku, que es un libro mediano, ¿sí? No tiene rigurosidad, digamos, universitaria, pero le puede servir como introducción para ver un tema un poco más fácil
y luego cuando le agarre la mano a ese tema, vaya a un libro con de más envergadura para complementar las cosas que Sadik no dice. Claro que ¿Me por ahí, entiendes? digamos, a lo que me refiero, que por ahí no lo entiendo, es que cuando, por ejemplo, da las explicaciones en la final de los capítulos, por ahí Sí, ya saltea pasos, ¿me entiende? es Y que lo como que da hay por obvio, claro, como quizá. dice usted, por ahí ya estructuralmente en los conocimientos que uno posee, ya no los sigo, y por ahí me cuesta entenderlo, me Claro, tengo que yo lo poner a ver, entiendo. Sí, sí, y de sin ahí, digamos, duda. quedo trabado y como que todo el tema me Mirá, queda en nada porque no lo entiendo, o sea, llego a una resolución porque los libros, ¿verdad?, están completos, todo el ejercicio desarrollado, pero no me sirve de nada, si no lo claro. comprendo. Lamentablemente no estamos presencial como para que ustedes me digan, mire, tal cosa, y yo le pueda dar una mano, Claro, pero pues eso es lo lo que que, pasa, digamos, Garrido, es que, por ahí me molesta, digamos, tener la bibliografía y no poder entenderlo, ¿me entiendes? claro, pero lo que pasa es que cualquier libro, es como el Sears en física, como los libros esos que son básicos, eh, a medida que el libro avanza, va explicando conceptos y todos los capítulos están encadenados. Entonces llega un momento en el cual un capítulo ya del medio o más adelante, al desarrollar el capítulo ya da por sentado que usted conoce todo lo de los capítulos anteriores. Entonces, en el desarrollo de un ejercicio hay cosas que ya son obvias, que el autor no las da en detalle, porque si usted no ha visto que hay un divisor de corriente, y bueno, él no le va a explicar eso porque ya lo explicó, ya lo usó, ya lo dio como hecho, ¿entiende? Sí, sí, Entonces, quizá usted no se está dando cuenta de que ahí hay, qué sé yo, no sé, un Tevenin hecho. claro. Entonces, ahí es donde creo yo que está el problema, ¿entienden? Le falta a todo, ¿no? No a usted solo, le falta Sí, sí, sí. gimnasia en la resolución y en el ataque de los circuitos eléctricos, Claro, lo que ¿entienden? quedaría sería tratar de ver capítulos anteriores del mismo libro y bueno, y tratar Lo que yo les decía de al comienzo del curso, ¿se acuerdan? sí, Hay que hacer ejercicios circuitales para refrescar lo de electrotecnia 1, es decir, o refrescar o Tiene dos. aprender, no sé muy bien. Entonces, yo a esta altura no puedo quedarme explicando en un ejercicio, mire muchacho, acá tengo 5 mallas independientes, puedo poner tantas corrientes de mallas, y aquí tengo una fuente de corriente, la ecuación de mallas es así, porque eso ya son cosas que yo las tengo que dar por sabida, porque si no, pierdo tiempo en mi propia asignatura, ¿entienden? Entonces, la sabiduría de poder ver un circuito y saber que allá tengo un divisor de corriente, allá tengo un divisor de tensión, que acá puedo hacer un Thevenin, que allá no puedo hacer un Thevenin, que acá tengo tal cosa, tal otra, esa parte yo ya la doy por sabida, como hace el autor del libro. Entonces, cuando resolvemos los circuitos, quizás yo también salteo cosas, porque digo, esto es obvio, acá tenemos tal cosa, pero quizás ustedes no lo están viendo, ¿entienden? Ese es el problema. claro. Y bueno, la única manera de poder superar ese escollo es tomarse el tiempo de recuperar el tiempo que quizá han perdido en Electrotecnia 1 porque no le han dado la importancia que sé yo que tenía, y hacer mucha resolución de circuitos con malla, nodo, Thevenin, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan la gimnasia mental de ver un ejercicio, de ver un circuito y ya saber cómo atacarlo. ¿Entienden? Ver una transformación estrella-triángulo para resolver un circuito más fácil, ver un divisor de corriente para resolver tal corriente más fácil, ver las técnicas que uno normalmente tiene. Porque eso es lo que vamos a aplicar acá, pero las vamos a aplicar como una mera herramienta, no como un concepto. ¿Entendido? Bien, Yo los quiero ayudar en la medida que puedo. Les voy a tratar de dar los tips y los atajos que yo pueda enseñarles, pero no puedo suplir un entrenamiento como el que ustedes deberían tener en circuitos eléctricos para hacer esta asignatura, claro. que es continuación, ¿entienden? Sí, sí, profe. Así que bueno chicos, nos vemos el próximo viernes, ¿les parece? Bien, Estén bien, profe. atentos a la publicación de las clases, así me hacen preguntas el otro viernes sobre eso, ¿sí? Bien, profe. Gracias, Bueno, profesor. nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias chicos, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profesor.